Vamos a hablar de psicología. En verdad vamos a abordar temas que nos interesan a todos y son cosas que seguramente te han ido pasando o te pasan o sentiste en algún momento. Bueno, de acá, aunque sea alguna ayudita, a través de la columna que nos colabora Andrés Hammer todos los días miércoles, pero hoy en un día especial, un día viernes, que está bueno, porque un día viernes con fin de semana largo como para dejarnos pensando. A ver, lo voy a sumar y le voy a dar la bienvenida ya a Andrés. ¿Cómo andas, Andrés? Buena mañana, bienvenido. Buena mañana, Nicolás. Buena mañana, audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy, viste, viernes es como para dejarnos pensando el fin de semana largo. Les voy a jorobar el fin de semana, pero bueno. Pero vos sabés que no, porque está bueno, porque es un tema interesante, me gusta. Es que, bueno, hoy el planteo era, siguiendo el tema de ansiedad, el tema de la angustia, que es un tema, ¿viste? ¿Hasta cuándo la angustia es algo normal y que forma parte de la vida y que más de una vez cualquiera de nosotros la experimente? Y cuándo la angustia se transforma en patológica, o sea, cuándo se transforma realmente en algo enfermizo, ¿viste? Claro. Y es un tema, digo, porque a veces uno puede vivir angustias que son normales y después puede vivir angustias que, lejos de ser normales, terminan enfermándonos. Aparte no es una sensación muy agradable, te voy a decir. No, para nada. Pero lejos de ser agradable, la angustia pasa por el cuerpo, ¿no? Uno la siente, la sentís en el cuerpo, la sentís como una serie de sensaciones muy particulares. Por eso que cuando vos, para entender lo que es la angustia, uno tendría que pensar un poquito de dónde viene esta palabra. Y viene del griego y del latín, de angor, que significa estrangulamiento y sofocación. Fíjate vos eso, ¿no? El hecho que se refiera, ya desde el significado, sentirse sofocado, y esa sensación de opresión, con una gran carga de intranquilidad, que domina la vivencia, que te domina interiormente mientras estás viviendo una determinada situación, un determinado momento, una determinada conflictividad. Claro. Y como siempre, viste, la angustia se caracteriza por el temor a lo desconocido. Por eso se relaciona tanto con la ansiedad que hablábamos la semana pasada, el miércoles anterior. ¿Es el temor a que pase algo o algo que ya pasó? A ver, a veces puede quedar una angustia de algo que pasó. O sea, uno queda de alguna manera como marcado por determinadas situaciones. Pero en otros casos es el temor a que pase algo. Claro. Digo, si has vivido una situación conflictiva, evidentemente eso va a pasar por una situación de angustia. Te vas a experimentar la situación de angustia, vas a vivir la situación de angustia. Y a veces, bueno, sí es claro que la angustia es un temor a lo que no existe cuando es patológica, que es distinto del miedo. El miedo es algo concreto. Yo le puedo tener miedo, qué sé yo, a un señor que entra por la puerta de mi casa con un revólver. Claro. Es algo concreto y desconocido, ¿viste? Pero fíjate una cosa, Nicolás, a lo largo de la vida, todos, quien más, quien menos, hemos experimentado sentimientos de angustia. Y en eso te digo que hay sentimientos de angustia que yo creo que son absolutamente normales. Claro. Porque ante una situación de amenaza real, suponete que estás ante el hecho del temor a perder el trabajo. Claro, sería normal, digamos, tener angustia. Y es que si no tenés angustia, yo ya me preocuparía mucho. Claro. La angustia de llegar a fin de mes, que hoy lo vive mucha gente, de los oyentes, de la gente que nos está escuchando en este momento, y voy a llegar al día a cuando cobro, o cómo llego, qué comemos en la casa, ¿viste? Claro, más cuando encima tenés responsabilidades o personas que dependen de vos, hijos. Exactamente, es esa sensación de angustia, que es normal,
Y de hecho son situaciones que implican una amenaza real. Claro. Y que nos desafían. Suponete, vos llega a fin de mes, tenés que pagar las cuentas, los sueldos de la radio, tenés que pagar un montón de cosas, vos como director de radio. Y tenés un montón de responsabilidades. Claro. Digo, desde pagar las cuentas, esto, lo otro, Sadaic, ¿viste? Sí, pero sí, ¿qué es lo que pasa? Esto es una angustia normal. No angustiarse, bueno, hay que, no sé cómo hacen, pero si alguien tiene el secreto, claro. Yo lo llamaría una cierta disociación, ¿viste? No te enterás dónde queda la vida. ¿Existen esas personas? Sí, pero yo te diría que no es tan real la cosa. La procesión va por algún lado. Claro. Para decirlo como diría el paisano, ¿viste? Claro. Pero cuando la amenaza es irreal y a veces uno la siente como desproporcionada, va a ser algo espantoso, va a venir lo peor, va a venir, incluso a veces es imaginario. Entonces pasa algo que es lo que nos termina enfermando, y es que la angustia va persistiendo en el tiempo, no se va. Así como con la angustia normal, terminaste, llegaste a fin de mes, pagaste las cuentas, te arreglaste, o ante una X situación, vos pudiste solucionar, desapareció, ya está, no hay más angustia. Pero en este caso vos fíjate una cosa, que cuando una angustia no es más bien patológica, empieza a durar en el tiempo, y no sabés qué te pasa, pero dura, no desaparece. Y uno siente que los estímulos de afuera son percibidos como amenazantes. Y a ver, yo te voy a decir una cosa más, y a veces la persona se da cuenta. Claro. Mucha gente con la que yo trato se da cuenta y dice, esto no es real. Esto no es así. Yo, haciendo un análisis, uno como parar la pelota y pensar en la mitad de la cancha y pensar en frío, ¿viste? Antes de correr para todos lados, es como que empezás a pensar y decís, bueno, esto no. Pero sin embargo, aunque te des cuenta, aunque lo pienses, te das cuenta que no te podés desprender. Claro. Aunque quieras, no te podés desprender de esa angustia, de esa situación, de ese malestar físico que estás viviendo, de ese malestar, de esa sensación de sofocación, de estrangulamiento, de alguna manera que estás viviendo por lo que te toca vivir, por la circunstancia que estás pasando. Por eso que, digo, comparando los dos tipos de angustia, digo, la angustia normal se basa en preocupaciones presentes, o sea, en algo o acerca de lo que va a ser muy pronto, una cosa muy inmediata, un futuro muy inmediato, qué sé yo. Llegar a fin de mes, por ejemplo, eso es una angustia real, ¿viste? Estamos todos en la misma. Sí, que aparte hasta sería como hoy en situaciones que se van atravesando en el país como un común denominador. Claro, pero estas angustias siempre desaparecen cuando se resuelven. Pero en cambio cuando la persona, y mucha gente hoy vive esto, y lo vive muy fuerte, te digo, Nicolás, te encontrás con mucha gente que vive muy fuerte una angustia que no es la normal, que es una angustia patológica. Te das cuenta enseguida porque esa angustia es desmedida. Claro. Puede ser perdón que te interrumpa, pero puede ser que en algún punto se retroalimente. Por supuesto. Uno ya va buscando señales confirmatorias para la angustia, ¿viste? Claro. Y claro, pasó esto, seguro. Es como la persona que es el hipocondríaco, ¿viste? Va al médico y el médico mira los análisis y no le encuentra nada. Pero ya hace una inferencia, una reflexión sobre la cara del médico, seguro que tengo cáncer, ¿viste? Nunca va a tener un dolor de estómago, siempre va a ser un cáncer, ¿viste? Y uno se va retroalimentando esa angustia. Claro. Pero vos fíjate una cosa, que así como en una angustia normal, las cosas cuando desaparece la angustia, cuando se resuelven, en la angustia patológica, esa tendencia a lo desmedido y a persistir, y como vos decís, a retroalimentarse, y obviamente te hace ver el futuro lo más negro que te puedas imaginar, y esa angustia es paralizante. Porque la angustia paraliza. O sea,
aunque tengas las posibilidades de tomar decisiones, aunque tengas no podés. Y te va cortando la libertad y te corta el desarrollo personal. Claro. A ver, ¿cuánta gente que va a dar un examen, por ejemplo, o va a un trabajo, sí, va a dar una prueba para un trabajo, y en un tema de angustia desmedida, y la persona se te paraliza, se te sienta adelante y dice, no sé nada, yo estudié todo, y se te pone a llorar? Digo, he visto alumnos con ataques de angustia, pero realmente unos ataques de pánico impresionantes, porque eso sería lo que desemboca, lo que termina desembocando esto, una angustia así patológica, es en un ataque de pánico que hoy abunda. O sea, la angustia puede desencadenar en eso. Esa, cuando es patológica, sí. Claro. Fíjate. ¿Y cómo se manifiesta en el cuerpo cuando uno siente angustia? Bueno, yo sé porque me he dado cuenta cuando me ha pasado, pero ¿cómo se manifiesta? Y mira, la angustia tiene un carácter más físico. Y fíjate una cosa, Nicolás, se manifiesta en opresión en el pecho, claro, en el estómago. Sí. Digo, fíjate cuánta gente va a la guardia y dice, ay, estoy con un infarto. Le toman la presión, le hacen el electrocardiograma y tiene la presión normal y el electro salió perfecto. ¿Qué era eso? Angustia. Claro. Está bien, no por eso uno tiene que dejar de ir a la guardia, hacerse tomar la presión, hacer el electrocardiograma, consultar con el médico. No hay que autodiagnosticarse, que es lo peor que podemos hacer. No, obviamente. Aparte, hay una gran distancia entre un infarto a la opresión en el pecho de la angustia, claro. Claro, pero pero hay gente que lo siente y cree que se está infartando, ¿viste? Sí. Y en esto, en la angustia, ¿por qué es tan fuerte? Porque uno la vivencia como una amenaza de muerte inminente. Por eso te hablaba recién de muchas veces que la angustia te hace confundir una crisis de angustia con un infarto. Y te hace confundir porque no sabés qué te está pasando y entonces sentís que te vas a morir. Y otra cosa que se siente muy fuerte es una sensación de perder el control, que no puedo controlarme a mí mismo y no saber qué va a pasar. Claro. Y realmente vos lo pensás y cuánta gente hoy lo está viviendo, ¿viste? Y esto no es para que se pongan un título y una etiqueta, bueno, todas estas cosas son para empezar a pensar, bueno, a lo mejor estoy necesitando necesitando ayuda para transitar todo esto, psicólogo, psiquiatra, ha llegado el caso, médico, digo, siempre hay que consultar al que sabe, ¿viste? Y en este sentido, la angustia puede aparecer en cualquier situación donde nos sentimos amenazados, y te digo, desde la más normal hasta la psicopatológica, va a haber atrás una sensación de amenaza. Pero también te quiero decir una cosa, Nicolás, la angustia nos acompaña a lo largo de la vida, nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Vamos a vivir episodios de angustia. Supongo que vos los habrás vivido, yo los he vivido. Sí, obvio. Aparte, esos signos que vos decís cómo se manifiesta físicamente, me los acuerdo. Claro, pero vos fijate una cosa, digo, a veces en una crisis, en una ruptura, en un momento de cambio de vida, y uno experimenta esa angustia, pero también, a ver, nos acompaña otra cosa que en la filosofía se llama la angustia existencial, ¿no? Es de ¿para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Todas esas preguntas que a veces uno se hace que son importantes. A mí no me pasó nunca todavía esa, por suerte, pero por lo general le pega los domingos a algunos. La hemos pasado varias veces. No, pero por lo general le pega los domingos a alguno esa. Claro, bueno, el domingo a la tarde suele ser fatal, ¿viste? Claro. Ahora esa siempre fue mi intriga. ¿Por qué? Porque el domingo a la tarde te sitúa frente, primero por cómo vivimos la experiencia del trabajo. Uh-huh. La experiencia del trabajo, vos pensás, o sea, nosotros no vivimos esperamos el fin de semana desesperadamente, sábado y domingo, algunas personas tienen un día y medio, otras personas tienen 2 días, pero pero lo vivimos como una experiencia de tener que recuperarnos y para seguir trabajando. Claro.
No hay experiencia de decir, mirá, bueno, puedo hacer algo. Y hay gente que los domingos a la tarde tienen unos bajones anímicos muy fuertes, precisamente porque tienen que saber que la vida sigue y uno tiene que volver a enfrentarse a una rutina que a veces no siempre es agradable. Sí, aparte, esa es otra cosa. Yo digo, esperas tanto llegar a ese momento, el fin de semana, y después te pega el bajón el domingo. No, por supuesto, el domingo a la tarde, ¿viste? Está todo el mundo comiendo lo recalentado del domingo al mediodía, sin ganas de cocinar. Claro, sí. No, o sea, todos hemos atravesado por situaciones de angustia, como vos bien decías, pero bueno, hay diferentes casos. Por supuesto, ¿viste? Yo creo que ¿cuándo es la angustia es un problema? Y es un problema serio cuando se manifiesta de forma más física o corporal, y sobre todo cuando te das cuenta que es desproporcionado a la situación que lo genera. Si vos te vas a angustiar, señora que me está escuchando, y le agarró un ataque de angustia porque se le quemó el bizcochuelo. Uy, no, qué garrón. Sí, viste, se te pasó el bizcochuelo, o al contrario, abriste la puerta antes de tiempo y se te quedó un ladrillo, viste. Ayer ese tema no pasó en mi casa, porque ayer vi que cuando me fui estaban haciendo brownie y llegué y estaba bien después. Bueno, gracias, eso es una gran noticia. Un éxito fue. Un éxito. Pero fíjate, cuando la situación es desproporcionada a la angustia, es decir, a la situación que lo genera, entonces esto hace que te mantenga en un estado de hiperactivación. Cuando la angustia tiende a perdurar, tiende a durar en el tiempo, uno está hiperactivado. Claro. Es decir, es como si estuvieras alerta todo el tiempo, como si estuvieras en un estado de... Vos decís, ¿por dónde viene el vizcachazo? Exactamente, ¿viste? Es esa gente que no puede ser feliz. Claro. Le está yendo todo bien, inmediatamente está mirando para todos lados, está tocando madera sin patas, ¿viste? Todo eso porque... Y vos fíjate que eso, que lo notás y realmente decís, pero che, para un poco, digo, viví este tiempo, si viene el vizcachazo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le va a hacer? Claro. Pero es cierto eso, muchas veces nos ponemos a ver qué es lo que vos decís, está todo bien, qué raro decís, en algún momento pasa algo. Claro, pero fíjate que eso tiene que ver cuando la angustia ha perdurado, que se ha generado de manera patológica y tenés un estado de activación inadecuado. Y cuando uno está, ¿cómo decirte?, hiperactivado, hiperpendiente de todo, y bueno, y eso te va a ir coartando el funcionamiento psicosocial, o sea, el funcionamiento del trato con las otras personas, el diálogo, porque estás hiperactivado, te vas a poner susceptible. Te dijo y ya entraste en crisis, ¿viste? O lo agarraste de los pelos. Y también se afecta la libertad personal, porque ya no te animas a decir nada por miedo a que sea un desastre, porque lo va a interpretar mal, y en realidad el que lo está interpretando mal sos vos. Exacto. Fíjate cómo el tema de la angustia, volviendo para hacer un pequeño paneo general, por un lado puede ser normal, pero a veces convivimos con un estado angustioso que no es normal, que nos está haciendo daño. Y fíjate, el ejemplo más claro es la crisis de angustia, lo que se llama ataque de pánico, ¿viste? Claro. Que aparece de la nada, ¿viste? Y es una descarga neurovegetativa, o sea, sentís por todo el cuerpo agobios de emociones, sentimientos de muerte, ansiedad, y a veces hay gente que le agarra hasta la cuestión física, se empieza a mover, ¿viste? Sí. Y esto no dura más de 15 o 30 minutos, y son imprevisibles. Acá me dicen, Soledad Dolores Solari, en ese personaje se ejemplifica la angustia haciendo homenaje a Gasalla. Exactamente. Están bien. Soledad vive angustiada, Nicolás, vive angustiada. Claro.
14 cerraduras en la puerta, trabas y todo eso. Digo, realmente vivencia la angustia. La angustia puede traer otras cosas, como por ejemplo esto, el miedo. Es que la angustia trae el ataque, puede llegar a generar cuando se va juntando, porque eso va de la mano con nuestra amiga la ansiedad, de la cual hablábamos la semana pasada. Te digo, cuando se junta, vos encontrás que esto te puede llevar al ataque de pánico, y hoy no hay edad para la crisis de angustia. El ataque de pánico es lo mismo, y bueno, no es para hacer una cosa, pero lo primero que les quiero decir a la gente es una cosa. Bueno, distingamos una angustia normal. Llegó la factura de la electricidad, por ejemplo, una angustia normal, ¿no? O tenés gente a comer el domingo, no sabes de qué te vas a disfrazar, exactamente, angustia normal. Pero distingámosla de algo que viene durando en el tiempo y no se va nunca. O sea, que no tiene resolución, porque estas cosas terminan enfermándonos físicamente también. Entonces, digo, hoy el ataque de pánico o la crisis de angustia, como se la llama, la quieras llamar, no te voy a hacer la lista de síntomas, descubrámoslo, mirémonos un poquito, claro. Pero para googlear, no, por Dios no googleen, no se diagnostiquen, no vayan autodiagnosticados, porque me pasa tal cosa. A lo mejor no te pasa tal cosa, ¿viste? Perdón por el énfasis, pero... No, pero está bien, porque la mayoría hacemos eso. Nos duele esto, y bueno, voy y tomo aquello, ya está, se me va a pasar. Y después no es eso, resulta. Y con lo psicológico es igual, ¿eh? Claro. La gente te quiere, ¿qué tengo? ¿Para qué quieres? A lo mejor no necesitas que tu terapeuta, tu psicólogo, tu psicoanalista te dé un diagnóstico, una etiqueta. Lo que necesitas es poder identificar cuándo fuiste a buscar ayuda y cómo vas a hacer ese proceso. Tal cual, clarísimo. Interesantísimo este tema, Andrés. ¿Nos quedó algo más que nos hayamos dicho? No, yo creo que con esto ya está suficiente. Pobre gente, ya le angustiamos el fin de semana. Queda para pensar el fin de semana largo. Sí, pero no se autodiagnostiquen, no se pongan etiquetas, no estén googleando cosas. Vayan al que les pueda dar una mirada desde fuera. Tal cual. Andrés, siempre es un placer tenerte. Gracias por este cambio de día y disculpas por lo del miércoles. No, por favor, un abrazo grande y buen fin de semana para todos. Abrazo grande, buen fin de semana. Abrazo grande. Andrés Hammer, profesor en psicología, charlando con nosotros en la mañana de Ronda PHS. Bueno, un tema interesantísimo, la angustia, ¿viste? Que viene ligado también a todos los temas que venimos abordando. Acordate que en nuestro canal de YouTube quedan todas las columnas de Andrés y podés allí directamente ingresar y volver a escucharlas. De todas formas, esto es solamente a modo informativo. Lo que tenés que hacer, si tenés alguna duda, es consultar a un profesional. 11 minutos de las 11 de la mañana en todo el territorio nacional.